Completa libertad que da el amor, en pureza y humildad, vive en Dios y en completa libertad. Quien vive el amor, en pureza y humildad, vive en Dios. No existe mayor riqueza. Que nos estás dando de provecho. Esperemos que en este programa nuevo y actualizado nos ayuden en este camino que vamos a correr. Te lo pedimos por tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos sean a este tu programa, Tu Parroquia al Día. En una nueva modalidad, Alberto, porque ya nos mudamos. Antes el programa lo grabábamos sábado, lo pasábamos domingo. Ahora nos vamos a ir live, en vivo. Estamos en vivo ahora mismo. Todos los martes, todos los martes, a partir de las 6:30, para que los hermanos se vayan conectando. Vamos a tener programa de información, de acceso a todas estas cosas que ocurren después que termina la Eucaristía. Mucha información que a veces el pueblo católico y no católico no conoce. Sí, pues claro. Y esa es la intención de este programa, es que la gente conozca más la iglesia. Así es. Porque nadie puede amar lo que no conoce. ¿Qué opinas? No, o sea, uno puede amar lo que no conoce, uno no ama lo que no conoce, y más si no y mientras más lo va conociendo, más lo ama. Más lo quiere. Más lo ama. Y esa es la idea del programa, Alberto, hermano. Ustedes que se van a conectar y que van a estar viendo este programa, el primero de esta plataforma nueva. Hoy tenemos un tema bien interesante que nos ha traído muchas situaciones en el mundo actual en el que estamos viviendo. Alberto, te pregunto, ¿Jesús tuvo más hermanos? ¿María tuvo más hijos aparte de Jesús? Bueno, ¿sí o no? ¿Qué tú crees? Mi conocimiento, él tuvo hermanos, para mí, tuvo hermanos espirituales, hermanos consagrados con él. No tuvo hermanos físicos. Muy bien. Hay algunos hermanos de algunas otras denominaciones religiosas que no han comprendido esto y utilizan un evangelio para decir que Jesús sí tuvo más hermanos. Vamos a tratar de hacer un programa corto y breve hoy, inaugurando esta nueva modalidad, pero para que ustedes puedan ver y puedan sacar sus propias conclusiones, no por lo que yo diga, sino por lo que diga el otro, sino por lo que dice la Sagrada Escritura, que es donde nosotros nos vamos a basar. No podemos hablar de otra cosa que no sea a través de la Sagrada Escritura. Algunos hermanos de otras denominaciones religiosas no católicas utilizan el Evangelio de Marcos 6, 1 al 3, para decir que Jesús tuvo más hermanos y que María tuvo más hijos. Me gustaría, Alberto, que comenzáramos este programa leyendo ese fragmento del Evangelio. ¿Qué te parece? Vamos para allá. Míralo aquí. Este mismo es, ¿verdad? Ahí está. Ok. Y dice así: al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Dice, se preguntaban, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pongan atención ahora a lo que viene ahora. Pongan mucha atención para lo que viene ahora. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanos y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Ajá. Wow. Entonces, ahora después de tú leer ese fragmento del Evangelio de Marcos 6, 1 al 3, ¿qué tú entiendes que dice eso ahí? Bueno, que para mí... No, lo que dice. Lo que dice es que Jesús tenía hermanos. Dice ahí. Dice ahí. Dice que tenía hermanos. ¿Y cómo son los nombres de esos hermanos? Uno de ellos se llama Santiago, el otro José, el otro Judas y Simón. Menciona dos Santiago. Exacto, menciona dos Santiago. Y entonces menciona unas hermanas.
que también estaban entre el grupo de los que estaban aquí. Sí, pero dice, y sus hermanas, Sí. no están aquí entre Exacto, el grupo. unas nosotros. hermanas también. Para comprender esto, hermanos, tenemos que irnos al hebreo. En el idioma hebreo no existía, igual que en el griego, no existía, cuando tenía que hablar de un familiar, no existía la palabra para decir primo, sobrino, primo hermano. Entonces, el lenguaje es muy corto. Entonces, todo se llevaba a un solo simbolismo, a una sola palabra. Si era varón, era A-J-O, ajo, con una rayita en el medio. Y si eran mujeres, ajot con T. Entonces, ahí empieza el gran problema en la traducción del hebreo, cuando entonces nos damos cuenta que todo lo que es masculino o femenino, no importa el lazo sanguíneo que tengamos cercano con esta persona, se va a llamar de la misma manera. O sea, hermano. Hermanos. O sea, todos somos hermanos. Hay muchas lecturas, ¿verdad?, que podemos utilizar, pero en este tiempo que es tan breve, yo quiero que vayamos derecho al grano. Claro. Vamos a mencionar, quiero que menciones de nuevo los nombres de los hermanos. Mira, se llaman Santiago, Santiago 1 y de 2. José, Ajá. de Judas y de Simón. Ok, tenemos 4. Yo le voy a añadir otro más. ¿Uno más? Sí, yo le voy a añadir otro más, porque en el momento en el que Cristo estaba en la cruz el Viernes Santo, antes de morir le dijo, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Entonces, para sacarle las dudas, vamos a sacar a Juan también del camino. Sí, no, claro. ¿Qué te parece? Claro. Pues vamos a hacerlo con la Sagrada Escritura. Vamos a comenzar con el primero, con los Santiagos. Con Santiago. Vamos con los Santiago. Vamos a buscar Marcos 3, ahí mismo donde estamos. Marcos 3, 16 al 19. Marcos 3, 16 al 19. Ok, aquí dice, estos son los 12. Simón. ¿Esto sigue? Fuerte. Vamos a leerlo fuerte. Vamos. Estos son los 12. Ok. Dice, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. O sea que ya aquí, aquel primer nombre que nos da Marcos 6, 1 al 3, ya Simón. Santiago está fuera. ¿Está afuera? Porque es hijo de quién? De Zebedeo. No es hermano sanguíneo de Hermano de Jesús, Zebedeo, exacto. sino que es ¿qué? Como primo. Un discípulo de él. Un discípulo. Es un discípulo de él. Pero con el lenguaje de ajo y ajot, entonces se convierte en ¿qué? Hermano. En hermano. En la Biblia se llamaría hermano. Pero es interesante porque ya vemos que este primer Santiago ya no va. No. Sigue. Dice, vamos a ver, Santiago, el hijo de Alfeo, De Alfeo. Tadeo, Simón el cananeo, Ajá. y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Ok. Entonces, Ahí están nombrando los 4. ahí están nombrados prácticamente todos, pero yo quiero que aquí saquemos a quién. A Santiago. Santiago ya, si nos damos cuenta, tú que estás en tu casa, cuando busques Marcos 3, 16 al 19, menciona los nombres de los discípulos que el Señor le había llamado, y dentro de ellos ya nos está mencionando a Santiago, que era hijo de quién. Hijo de Zebedeo. No es el Santiago, es hijo de María, ni hermano de Jesús. No, porque lo dice clarito ahí. Entonces ya podemos sacar a Santiago. Sí, Santiago se puede sacar. Pues, ¿qué te parece si vamos al segundo nombre que nos daba, que era José? José, mira, a ver, el segundo nombre que nos daba, José. Vamos a ver. ¿Sí? Bueno, dice Santiago, el hijo de Alfeo. Sí, pero cuando Marcos 6, 1 al 3. 1 al 3. Ajá. Marcos 6, 1 al 3, el segundo nombre que nos daba era José. José. Pues vamos a buscar a José. Búscate Mateo 27, 55 al 56. Mateo 27, 55 al 56. Mira ahora aquí. Ok, vamos Dice, allá. Vamos a ver qué también dice. estaban allí observándolo todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Ok. Dice, entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Pues en ningún momento sale que son hermanos de... Vuelve a leerlo. Dice, de entre ellas estaba María Magdalena, Estaba María Magdalena, María, madre de Santiago, María la madre de Santiago. y de José. O sea, ya estamos, ya pues míralo Santiago, ahí. ya Santiago tiene madre, Sí. que no es María. No. Ok, Y madre de los hijos de Zebedeo. ok.
Ahí estaban. Ujú. Entonces ya podemos descartar que estos Santiago ya están fuera porque ya tienen padre y tienen madre. Sí. Vamos a buscar, ahí nos mencionaba, en uno de los hermanos mencionaba Judas. Judas, sí. Era uno, ¿verdad? Sí, el que lo traicionó. Vamos a buscar la carta. Judas en la Sagrada Escritura, hermanos y hermanas, tiene una de las cartas más cortas de la Sagrada Escritura. Es solamente una página. Es una. Una página dentro wow. de la Sagrada Escritura. O sea que escribió poco, pero con mucha precisión. Vamos a buscar esa carta de Judas 1.1. Vamos a... Judas 1.1. desde atrás, no sé Mira a ver si la mira, encuentra. aquí. Judas 1.1. O es Juan. No, Judas 1.1. Es que míralo aquí. Está escondida. Es una sola página. Sí, míralo aquí. Ok. Dice, Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Ya está. ¿Ya? Judas Servidor de Jesucristo, y hermano de Santiago. del segundo Santiago que habíamos mencionado Ujú. al principio. O sea que ahora ya encontramos los dos Santiago que no son hermanos de Jesús, que no tienen nada que ver con su consanguinidad, ni por María No. ni por Jesús. Y ahora también encontramos a quién. A Judas. A Judas. A Judas, exacto. que dice que es discípulo, vuelve a leerlo. Es servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Por tanto, No es ya hermano vemos de ahí Jesucristo. que no hay ningún lazo sanguíneo con quién. No, con Jesús. Con Jesucristo, solamente el lazo sanguíneo del cristianismo que iba a venir posterior, ¿verdad? Pero no son hermanos. No. Por eso cuando habla de hermanos en la Biblia, tenemos que tener cuidado, tenemos que irnos al griego y al hebreo, donde la traducción pues cambia y nos damos cuenta, ¿verdad? Que ajo y ajot es para hombre y para mujer, sea lo que sea de la familia más cercana. Sí, no es como nosotros ahora en el presente que vemos lo que son los hermanos, pero los hermanos de primo, vamos a decir, primo hermano, los primos, que son más cercanos, que podemos decir Primo hermano se llaman hermanos. hermanos. Para los efectos del idioma, en el hebreo o griego, pues se va a mencionar a ambos como si fueran ¿qué? Hermanos, Por eso. porque no existía la palabra primo hermano, sobrino, nada de estas cosas existía. Exacto. Todo se recogía bajo el término de ajo y ahora. Eso es importante, porque si partimos de ahí lo vamos a entender bien, si no nos vamos a confundir. Claro. Entonces ya sabemos que Santiago 1 y Santiago 2 no son hermanos de Jesús. Son hermanos, Son hermanos. pero no de sangre, Vamos a decir espirituales. espirituales. Y ahora tenemos también que Judas tampoco es hermano de Jesús, porque él mismo dice que es que, Sí, es hermano de Santiago y dice que él es que, él mismo lo dice, y es servidor de y es Jesucristo. servidor del Señor. Sí, porque si vamos a ver, todos los que se consideraron hermanos de Jesús son de los discípulos, Claro, son sus discípulos. claro, eso es lógico. ¿Qué te parece si encontramos a Simón? Vamos a Simón. Simón está en Marcos 3:16. Marcos 3:16. Vamos a buscar. Mira a ver si lo encuentras por ahí. Marcos, para los que no están viendo, busquen la Biblia, Marcos 3, Hechos. capítulo 3, versículo 16. Y ahí encontraremos a Simón. Estoy buscando, perdón. Dame un Marcos 3:16. 3 Corintios. Marcos 3:16. Marcos 3, 16, exclusivo 16. 16. A Simón, ¿verdad? A Simón. Sí. Dice, aunque habíamos Sí, hablado de este. sí, pero no lo habíamos tocado. No, exacto. No lo habíamos descartado. No lo habíamos descartado. Sí, porque dice, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Ajá. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Ujú. Dice Santiago, míralo aquí. Sí. Simón el cananeo. Entonces ya vemos que este Simón, del que se menciona que es hermano de Jesús, que no es Simón Pedro, sí, es Simón Cananeo. el cananeo. Y ese Simón el cananeo tenía su papá ¿Y su mamá? y tenía su mamá, que no era ni María, Ni José. ni tenía que ver con José nada. No, nada. Así que no puede ser hijo de María, no puede ser hijo de José y tampoco, menos aún, hermano de Cristo. O sea, que era otro de los discípulos del Señor. Entonces ya podemos ir dándonos cuenta que a veces cuando buscamos con calma en la Biblia podemos encontrar todas estas explicaciones que a veces han causado tanto revuelo en la iglesia, Alberto, y que muchos hermanos se han separado. No, y que se han confundido en que para esos tiempos no había lo que nosotros vemos hoy día. Sí, sí, sí. Porque en realidad Jesús nunca tuvo hermanos, Sí, era sí. hijo único. Eso es lo que la iglesia madre y maestra nos ha enseñado, pero algunos hermanos
tomar de la Sagrada Escritura algunos fragmentos y no llevarlos al contexto del pensamiento completo, pues cuando tú lo lees de ¿Y primera por qué? intención, tú dices, wow, Jesús tuvo más hermanos, dice aquí Marcos. No, claro. Pero- No, te pregunto. Yo sé que vamos ya mismo a una sección de preguntas. Ajá. A ver si hay preguntas por ahí. Mira, ¿por qué todavía llegamos a la confusión de que él todavía tenía hermanos? Bueno, porque sí, porque la gente todavía no se han sentado a comprender y a buscar información, a buscarse un buen director espiritual que le ayude a interpretar la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es el libro del magisterio, es un libro que nosotros tenemos que estudiarlo para poderlo entender. No es un libro, eso fue uno de los grandes errores. Alberto, me alegro que traigas el tema, porque es uno de los grandes errores de la separación cuando la Iglesia Católica, a través de Martín Lutero, se separa de la Iglesia Católica y funda lo que es el protestantismo, porque entonces el protestantismo se basa solo en la Biblia. Exacto. Lo que diga la palabra de la Biblia, exactamente como esté, es lo que yo voy a entender y eso es lo que yo acepto. Si leemos el Evangelio de Marcos 6, 1 al 3, nos va a decir, de 1 al 6, te va a decir claramente que Jesús tuvo ¿qué? Más hermanos. Y si yo lo dejo ahí, pues entonces en mi interior me voy a ir con la duda de que Jesús sí tuvo más hermanos. Pero cuando empezamos a buscar, y entonces tenemos que, la Sagrada Escritura tenemos que buscar de un lado, tenemos que buscar de otro, venir a una época, ir a la otra, ir a la tradición de la iglesia y muchas veces ir a la patrística para poder comprender qué es lo que nos quiere decir. Sí, por eso. Es como nos decía Padre Jorge esta mañana, Ajá. que estuvimos en la misa. Ajá. O sea, vamos a ver, vamos a cambiar el precepto de las cosas. Claro. Antes se hacían unas cosas que obviamente hoy en día... Que para aquel tiempo estaban bien. Para aquel tiempo estaban bien, pero hoy en día vamos a ver, si lo vemos con claridad, Ajá. no estaban bien Claro, en realidad. hablaba él esta mañana específicamente de las cruzadas. Claro. En su momento las cruzadas fueron para la iglesia fue lo que se tenía que hacer. Exacto. Pero hoy en día lo vemos y lo criticamos y decimos que eso fue una Que eso fue masacre, la masacre. y que era la iglesia perseguidora Sí, y que sí. mataba a la gente. Pero todo se tiene que ver en el contexto de la historia. Y la iglesia católica, apostólica y romana tenemos 2000 años de evolución porque hemos estudiado la Sagrada Escritura de una manera exegética. Exacto. O sea, hemos sacado de ahí todo lo que nos quiere transmitir. Entonces aquí claramente nos estamos dando cuenta que todos estos nombres que nos da como hermanos de Jesús no son hermanos de Jesús, sino que son ¿qué? Son discípulos de él. seguidores, pero no son ni hijos de María ni hermanos de Jesús. Vamos a buscar, acabamos de encontrar a Simón en Marcos 3:16, vamos a buscar a Juan. Juan está en Juan 19, 25 al 26. Juan 19, 25 al 26. Yo como que pasé por Juan por aquí. Sí. Juan 25, Al 25-26. Juan 19, 19. 25 al 26. Es cortito. Míralo aquí. Ajá. Dice, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Cerca de la cruz de Jesús, estaba hablando del momento de la De crucifixión. la crucifixión, exacto. Cerca de la cruz estaba su madre, Con María, la hermana de su madre, María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, la esposa de Cleofás y María Magdala. y María Magdala. Ajá. Dice, Jesús al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, Ajá. que dice que más quería, Ajá. él no era su hermano todavía. Ajá. No, y dice la palabra discípulo. discípulo, exacto, dice Ajá. discípulo. Sigue. Que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ajá. Después le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí tienes a tu madre. Tu hijo, ahí tienes a tu madre. O sea, que para los efectos de nosotros podemos entender que Juan era hijo de María y que Jesús se lo estaba devolviendo a María porque ahora Jesús se iba al reino, iba a subir la senda del cielo. Entonces, nos damos cuenta que ahí mismo nos está diciendo que Juan era ¿qué? Discípulo. Discípulo. O sea, no hijo de María ni hermano de Jesús, al igual que los otros. Para que podamos comprender esto de hermanos y hermanas, me gustaría que buscáramos 1 Corintios 15, 5 al 6. Vamos a Corintios. Primer libro de Corintios 15, 5 al 6. Búscalo en tu casa, hermano, para que lo podamos leer. Ok, dice que se apareció a Pedro y luego a los 12. Vamos a cogerlo un poquito antes, desde el Un 4. poquito antes, Sí, 4. Vamos para el 4. Sí, cógelo antes. Vamos Al 3. Al 3. Ajá. Ok, en primer lugar, Ahí. les he transmitido esto, tal como yo soy
lo recibí, Ok. que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según la Escritura. Ok. Que Pablo se está apareció hablándole a los corintios, le está los diciendo corintios. lo que había recibido, la transmisión Sí, de la fe porque que había eso recibido. eso fue lo que él vio, lo que él presenció. Claro, eso fue lo que vivió. Lo que vivió. Y ahora se lo está transmitiendo a esa comunidad. Exacto. Mira lo que viene ahora. Dice que se apareció a Pedro y luego a los 12. Se apareció a Pedro y luego a los 12, a los discípulos. A los discípulos. Ok. Sí, a sus discípulos. Ok. Dice, después se dejó ver por más de 15 hermanos. No, 15 no. 500, perdón. 500. Más de 500 hermanos juntos. Ahí está. Entonces, esto es algo bien interesante porque entonces ya no está hablando de los discípulos, ahora está hablando de 500 hermanos. 500 son bastantes, que ¿sabes? y que eran más, dice ahí 500 o más. Exacto. Por tanto, jamás podemos entender que María podía tener 500 hijos. Y esa era la iglesia naciente de Corintios. Aquellos hermanos que habían aceptado aquella palabra a través de San Pablo y que ahora Pablo le estaba llamando como hermanos, Sí. porque ahora surgen los nuevos hermanos, ya no del lazo sanguíneo, sino los hermanos no por parientes, sino ahora por qué. Por hermanos espirituales. Por la sangre de sangre Cristo. de Cristo. Ahora todos aquellos que hemos recibido la sangre de Cristo Somos nos hermanos. llamamos hermanos. Por eso en la iglesia cuando venimos, muchos lo usan los hermanos de otras denominaciones que se llaman como hermanos, y eso no está malo, ¿verdad? Y no son hermanos, claro que no. ni son hijos de María, Exacto. pero son hermanos en Cristo. En Cristo. Así que, Por eso te digo que al principio uno puede pensar, mira, no, él tuvo hermanos de sangre. claro. No, en realidad no, él Claro. tuvo hermanos espirituales, Claro. hermanos a su nombre, porque lo seguían a él. sí, definitivo. Me gustaría cerrar este programa, Alberto, con Marcos 3. Nos hemos concentrado mucho en el Evangelio de San Marcos. Marcos 3, 31 al 34. Marcos 3, 31 al 34. Dale. Escuchen lo que viene ahora, hermanos. Dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos. Llegaron su madre, Y sus hermanos. Ajá. Vamos a decir los discípulos de él. los que mencionaba ahorita en Marcos 3, 1 al 6. Ujú. Y dice, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Ajá. Dice, ¿Y quiénes son? como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Tu madre, tus hermanos Están y afuera. tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Escuchen lo que viene ahora, hermanos. Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y mi madre. Ahí está. Yo creo que para terminar esta idea, ¿verdad? Tenemos un montón de lecturas, pero no las vamos a utilizar aquí. No. Pero nos da una idea clara, este Evangelio de Marcos 3:31, quiénes son mi madre y mis hermanos. El Señor ya deja claro el punto. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra Así es. y que la ponen por obra. Exacto. Eso se convierten en hermano Y hermano. y hermana y madre. Exacto. Ahí está todo. Yo creo que luego más adelante yo creo que los muchachos pueden poner las lecturas en el Sí, en el monitor, video. en el video, para que ellos puedan buscarlo en su casa y releerlas en su casa para que puedan Sí, estar poquito a claros que poco, están más tranquilos. Jesús no tuvo más hermanos y que María no tuvo más hijos. Más hijos. O sea, María tuvo uno nada más. sí, por eso se llama el unigénito. El unigénito. Porque es el único que tuvo. El sí. único que Si no tuvo. hubiera sido, no hubiera sido unigénito No, o primogénito. Primogénito. Entraríamos en otro programa de primogénito, que es la primatura, que es el primero que El nace. primero que nace. Pero él es el unigénito. ¿Qué te parece, Alberto? ¿Tú No. crees que podemos estar claros en que Jesús no tuvo más hermanos y María no tuvo más hijos? Sí, claro. Con estas lecturas Porque yo creo que mejor no me puedo- deja saber que Jesús era el único. Definitivo. Jesús era el único, Jesucristo era el único. ¿Y lo seguía quién? Y lo seguían Frente a la madre, frente a la madre. en este Evangelio de Marcos 3:31, lo sella cuando dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la hacen ponen la por voluntad, obra, y la hacen voluntad. la voluntad del Eso. Señor. Ahí están los hermanos
y las hermanas de Jesús. Todos aquellos, y más de 500, dice la primera de Corintios, más de 500 hermanos se sumaron aquel día Así es. a ser hermanos y hermanas Hermanas en de Cristo. Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Cuando buscamos en la Sagrada Escritura, hermanos y hermanas desde tu casa, y podemos encontrar que todas las preguntas que a veces tenemos las podemos satisfacer cuando buscamos un poquito y hacemos una exégesis completa de la Sagrada Escritura. Sí, podemos y nos encontrar dejamos respuestas a llevar. todas nuestras grandes preguntas. No, y que si buscamos en la lectura, buscamos un sacerdote o alguien que nos ayude con la Claro, un lectura, director espiritual. un director espiritual, creo que Definitivo. vamos a quedar más claros todavía. Definitivo, yo creo que la esencia de los católicos y de los cristianos está en que cuando yo no comprendo algo, tengo que buscar a alguien que me lo explique. Y ahí sencillamente, pues entonces los directores espirituales entraremos en la función de poder educar y educar de la manera correcta. Nosotros Así no es. queremos inventarnos nada, sencillamente verlo de la manera correcta. Así es. Bueno, ¿qué tú crees? ¿Terminamos este programa? Sí, vamos a terminarla. La semana que viene yo creo que vamos a estar viendo de forma especial la primera parte vamos a usar el catecismo de la iglesia y estaremos en el primer capítulo que es el creer. El creer. Creer. Hay que buscar los Hay que catecismos. buscar el catecismo para que la semana que viene entonces nos conectemos de forma especial para poder trabajar esto. Así es. Bueno, pues entonces nos vemos la semana que viene con el catecismo en la mano. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Nos vemos, hermanos. Completa libertad que da el amor.